El ecchi, dícese del subgénero del anime y manga caracterizado por incluir contenido erótico, humor sexual y situaciones provocativas sin llegar a ser explícitamente pornográfico. Todos alguna vez vimos animes de este estilo o alguna faceta de ella en forma de fanservice. Estos suelen apoyarse en personajes con diseños extravagantes o exuberantes, dicho de mejor modo. Usualmente suelen combinarse con otros géneros como el romance, la fantasía, la acción, el harem o la comedia, donde suelen meterse en situaciones sumamente exageradas o malentendidas mediante la comedia. Por ejemplo, el típico tropiezo cliché del protagonista con tal personaje femenino, donde este termina tocándole de todo en esa caída, y de estos hay un millón. Pero la pregunta que me surgió este tiempo al ver una escena fanservice X es: ¿de dónde surge esto y cuál fue el primero en hacer un anime de estas características? Ya que todo lo que vemos tiene un comienzo. Y si quieres saberlo, siéntate y acompáñame a descubrir el origen de todo esto. Como ya mencioné en mi primer video sobre el primer anime gore, que si no lo vieron, recomiendo que se lo vean. Dale, por favor, véanlo. Me esforcé mucho haciéndolo. Este tipo de anime se popularizó en los 80s y 90s, épocas en donde el anime experimentó una transformación profunda, pasando de ser un medio principalmente infantil a convertirse en una industria diversa, madura y global, siendo considerada como la edad dorada del anime, por lo cual fue una etapa experimental, explorando nuevos géneros, estilos visuales y temáticas más complejas, además de la evidente mejora en la calidad de la animación y la comercialización de esta, con la aparición del formato OVA, que permitió una fácil distribución hacia el mundo. Aquellas obras que se volvieron populares por este tipo de formatos fueron, como no, el gore y el ecchi, ya que usualmente lo hacían relativamente cortos, ya sean 2 capítulos o un único capítulo de larga duración. Pero antes de esto, hubo alguien que puso las bases sobre este tipo de anime. Así es, hablamos del gran Go Nagai, el creador de Mazinger Z y Devilman, que vuelvo a recalcar, tenemos videito de eso, ¿no? Aviso por las dudas nomás. Y considerado por este canal como un viejo verde, un viejo pajero, un viejo degenerado. O sea, imagínate, él arrancó en esta industria en el año 1967 con un manga infantil de tomo único que ya nadie recuerda, ni nos vamos a tomar la molestia de mencionarlo, para que al año siguiente, en 1968, Nagai saque el primer manga totalmente erótico de la historia, manga llamado Harenchi Gakuen, centrado en el humor sexual en un contexto escolar, siendo precursora en el voyeurismo y el fanservice, y el lolicón también, haciéndola una obra tanto novedosa como polémica, teniendo un quilombo con la asociación de padres y docentes hasta el punto de llegar a huelgas, quemando todos los tomos de manga y todo, una locura. Y bueno, para locura está él por dibujar escenas triple X en historias estrictamente para niños. A esto Nagai le chupó todo huevo porque al año siguiente sacó Abashiri Hika, un manga del mismo estilo que Harenchi Gakuen, solamente que más policial, por decirlo de algún modo. Cuestión que estas obras fueron bastante famosas a pesar de todo. Imagínate, estuvieron en emisión como por 3 años. Años en donde Go Nagai ya se había hecho un nombre en la industria con Mazinger Z y Devilman. Pero el pajín de Nagai quería seguir plasmando sus fetiches en dibujitos. Por ende, en el año 1973 creó el manga Cutie Honey, teniendo una adaptación al anime en el mismo año. Y ahora sí, siendo el primer anime de temática erótica de la historia, inclusive siendo precursora del género Mahou Shoujo y mostrando el primer personaje diseñado para ser sexualizado y la primera heroína del anime. Sacala del ángulo, Sailor Moon. ¿De qué trata Cutie Honey? Para hacerla corta, se trata de Honey Kisaragi, un androide con el poder de transformarse en lo que quiera gracias a su lazo y gritar Honey Flash, que jura venganza hacia la banda terrorista Panther Claw por la muerte de su padre adoptivo. En fin, como hice en el anterior video, haré una especie de resumen, análisis y no sé qué del primer capítulo de Cutie Honey, papá. Dale muchacho, es tu historia de hentai. Sin este capítulo no estarías pidiendo gritos que te digan Oni-chan con voz de Loli. Dale, mandémosle el capítulo, mandémosle, dale. Todo comienza con Honey, que está en una escuela católica, una escuelita de monjas, y se escapa porque esas escuelas son una garcha. Imagínate, la tienen fichadísima una vieja chota y otra profe que es re acosadora, está ahí nomás de caer presa. En fin, estas profes la tienen tan fichada que casi al toque se dan cuenta que ya no está, y Honey tuvo que hacer la 13-14 para escapar de la escuela. Igualmente los profes la corretean de acá para allá hasta romper la falda, que ya de por sí era cortita y se les vería mínimo media nalga, ahora se le ve todo. En fin, Ecchi Masterclass.
Honey finalmente termina escapándose, pero de la nada escucha la voz de su viejo hablándole desde unos aritos que son tan facheros que tienen un dispositivo para hablar por Bluetooth. Su padre le pide que vuelva urgente a casa porque lo están atacando los Thunderclaw o los Garra Pantera, pero la vieja chota de religión no le para de hinchar los huevos a nuestra prota y le va a buscar en una 110. Qué intensa la profe, dale. A esto Honey bien turra la revolea a la mierda y se chorea la motito para ir a casa, pero al toque se acordó que es mujer y no sabe conducir. El viejo, que todavía estaba en llamada, le tira que no se haga drama, que toque el corazón que tiene ahí en el cuello y grite Honey Flash, y listo. La guacha le hace caso y de la nada pega un salto re zarpado y se encuera así re flashero, y se empieza a transformar en una promotora de MotoGP, así, bien sexualizada. Y encima cae en una zanela que se le chorea a un pajero que justo andaba por ahí, y ahora Honey tiene el poder de conducir, bien ahí. Cuando llega a su casa no le importa nada y entra rompiendo todo como si nada y atropellando a unos chorros que estaban ahí. Honey, bien empoderada, lo hace cagar a puño limpio y cuando termina con ellos va a buscar a su viejo, que ya para ese momento estaba hecho un fiambre. Justo también llega el boludo que le robaron la moto, que es periodista, y le tira la data a Honey que los Thunderclaw son una banda criminal. Y le tira la data a Honey que los Thunderclaw son una banda criminal, y es ahí donde chusmeando por la casa se enteran que el padre de Honey en realidad era un científico que dedicó toda su vida a crear androides o muñecas sexuales, cualquiera de las dos, y nos dan la revelación más revelación de las revelaciones. Es que en realidad Honey no es la hija del científico, ni siquiera es humana. Así es, ella es una robot androide, una obra maestra capaz de transformarse en lo que ella imagine, llamada Cutie Honey. Y es por eso que los Garra Pantera lo mataron para poder tener entre sus manos la tecnología de Honey. Este, como último encargo, le pide que cuide con todas sus fuerzas el dispositivo de transformación. Es por la muerte de su padre que Honey jura venganza y tiene como objetivo hacer mierda a los Thunderclaw. Así que para arrancar con esto, Cutie Honey transformada en cantante empieza a agarrar a las trompadas a los chorros que rodeaban la casa mientras canta el opening. Simplemente épico. Como dato también nos muestra que puede usar su lazo en el hombro como boomerang. ¿Cómo descubrió esto? ¿Qué me importa? Eso es lo de menos, porque la hermana Jill, la líder de los turros, manda a uno de sus esbirros a un bicho con garras para liquidar a Cutie Honey. Ella trata de escapar transformándose en una especie de azafata y después como modelo. Y justo cuando la tenían acorralada, la Honey hace la 13-14 y revolea a la luchona con garras. Y de paso aprovecha para transformarse en fotógrafa. ¿Por qué? Anda a saber por qué. Pero fue un buen pretexto para ponerla en topless y tirar la frase más icónica de toda la saga. 時はスチュアーデス、そしてモデル、歌い手、キャメラマン。だがその実態は愛の戦士キューティーハニーさ。 Y es así como Cutie Honey, la guerrera del amor, muestra su verdadera forma y con el opening de fondo termina derrotando a la garra cornuda. Y el capítulo termina con Honey volviendo a la escuela a pata y mirando a la cámara re coqueta. En fin, sensaciones del capítulo, la verdad, bastante entretenido teniendo en cuenta la época y eso sí, le faltó fanservice, pero bueno, es el primer capítulo donde muestran algún desnudo en un anime en donde el público objetivo es el infantil, por ende se centra más que nada en el humor y la acción. Le doy 7 mondongos de 10. Gracias a la popularidad que tuvo el anime a través de los años, es que en 1993 sacaron Shin Cutie Honey, una serie de 8 ovas que sirve como una continuación del anime del 73, con un estilo mucho más adulto, por ende, con mucho más fanservice. Sí señor. Además de que el estilo de dibujo me recuerda mucho al estilo de Devilman de aquellas épocas. En cuanto a la trama, nos situamos 100 años después de los acontecimientos del primero, con los villanos de turno, aunque cabe destacar de que aquí aprovechan mejor el concepto de transformación de Honey, ya que como vimos en la primera serie, esta se transforma porque sí, sin ningún tipo de contexto. En cambio, esta versión aprovecha las habilidades de cada transformación dependiendo de la situación. Uy, eso rimó. Como dato curioso, puedo decir que en los últimos 2 capítulos aparecen Akira Fudo de Devilman y el Dr. Kabuto, que es el abuelo del protagonista de Mazinger Z. Buenos crossovers, la verdad. Después, en 1977, lanzaron una reinterpretación del anime centrado más en las Magical Girl. O sea, ya lo puedes notar simplemente viendo el estilo de dibujo. O sea, es bien chica mágica, más shoujo. O sea, imagínate, a comparación con la anterior adaptación, es el día y la noche. Pasaron de Devilman a Sailor Moon de golpe. Y te das cuenta al toque al enterarte de que las personas detrás de esto fueron las mismas que trabajaron en Sailor Moon. Obviamente pienso que es la peor adaptación de todas, porque no tiene nada que ver con lo original. Ni siquiera el tono, porque
que al ser para niñas rebajaron bastante la violencia y lo ecchi. Imagínate, hasta metieron una especie de rival que es la versión Shiny de Cutie Honey. O sea, dale amigo, no tiene ni corazón esto. Lo hicieron para vender únicamente. Hasta que en el 2004, de la mano del estudio Gainax, que en paz descanse, y dirigida por el gran Hideaki Anno, que en paz descanse, que con tan solo 3 ovas hicieron la mejor versión de esta saga, Re Cutie Honey. Con una animación del carajo, divertidísima, buen fanservice, simplemente cine y una obra maestra, 10 de 10 en IMDb. Este fue mi primer acercamiento que tuve a la saga y la verdad me encantó más allá del ecchi, porque tiene cositas de Kill la Kill como el fanservice y las escenas de acción, y un poco de la saga de Lupin en cuanto al humor. Realmente es una obra que recomiendo encarecidamente que lo veas. O sea, dale amigo, 3 ovas, 3 ovas, lo ves en una tarde, te comes 1000 capítulos de One Piece y no puedes ver 3 ovas, dale. En 2018, como conmemoración de los 50 años de Nagai como autor, decidieron sacar Cutie Honey Universe, que al parecer es una representación moderna del primer anime, en la cual pasó sin pena ni gloria, hasta tiene los media. O sea, sacaron un álbum para promocionar el anime, en donde al comprarlo, este tenía un video musical exclusivo que venía con un código para descargarlo. Y bueno, por la poca recepción se perdió ese video musical. Es que sí, aparte de eso también hubo bastantes críticas divididas entre los fans, criticándola por su narración lenta, personajes poco desarrollados y animación genérica. Y además de que se perdió una tradición que volvía icónica a esta, es el de hacer una propia versión del opening. Todos los openings de Cutie Honey son los mismos, solamente cambiando el tono musical o su género. Por ejemplo, el opening de Shin Cutie Honey es una versión rockera del primer opening, en la de Cutie Honey Flash es la versión más osoyo de la época, y la de Re Cutie Honey es una versión moderna y renovada de esta, siendo para mí la mejor versión de todas, tanto en lo musical como en la animación del opening, con una estética increíble y homenajeando a más no poder el legado de la saga. Inclusive todas estas terminan con Honey mirando a la cámara re coqueta diciendo "Kawaru da yo". 変わるわよ O sea, lo más icónico de esta saga, aparte del fanservice y el monólogo que hace antes de hacer mierda al villano de turno, es el opening. Y esta lastimosamente no lo tiene porque no le dieron los derechos para hacerlo. Una garcha. Si bien no considero malo el opening de Universe para nada, pero dámelo 1000 veces al original, guacho, corta. Opening que le tengo muchísimo cariño porque gracias a ella conocí la franquicia. Fue en una época donde para que yo viera anime me tenía que gustar el opening. Así, re superficial era. Y me encontré con un video de openings antiguos. Y el primero que apareció fue este y me fascinó. Me vi todas las versiones de esta y es ahí donde di mi primer paso a ver Re Cutie Honey, que en ese momento era la última adaptación. Y de ahí ya es historia. Ya que estamos hablando de mí, con respecto a Universe como anécdota, puedo decir que justo meses después de que se iniciara en la franquicia salió este anime. Y dije, ah, qué buen timing que tengo, no tuve que esperar mucho para ver otro anime de esto. Al toque lo voy a ver. Y al final me hice el boludo y no la vi. De pajero nomás, nunca mejor dicho. Igual supongo que teniendo en cuenta las críticas me salvé un poquito. Pero bueno gente, con esto se termina todo lo relacionado a la franquicia Cutie Honey, el primer anime ecchi de la historia. Una obra que sirvió de inspiración para el género de chicas mágicas, irónicamente mostrando por primera vez una heroína totalmente sexualizada, pero a la vez fuerte y carismática a más no poder. Si te gustó el videito, metele un me gusta y ya que estás ahí, suscríbete. Subo videos de monas chinas. Dale amigo, copate. Y también comenten cuál fue el primer anime ecchi que vieron en sus vidas. Los estaré leyendo. Y sin nada más que decir, me despido. Chao. Deep within your mind, yet the realm is so close by. It's like a